vamos a analizar esta situación. Vamos a tratar de hacerlo desde la posición más, yo no digo neutral, porque uno tiene su corazoncito. Uno tiene un modelo que le gusta más que otro, evidentemente, ¿no? Pero sí vamos a tratar de que esto sea lo más aséptico posible, que no se contamine por nuestros deseos ocultos, que sea objetivo. Esa es la idea del análisis. Más allá de que uno simpatice por algo o no, no haga trampas en la forma en que arma el razonamiento para llegar a una conclusión amañada, que es la que yo quiero llegar. No, vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, que ese es el problema que yo a veces le achaco a muchos de los nafos, de aquellos que están a favor de la guerra, a favor de Ucrania. Tergiversan los hechos para mostrar una realidad que no existe y que después terminan chocando por la pared. Entonces, estos análisis no te hacen ni pro ruso, ni pro chino, ni pro estadounidense, ni pro nada. Te hacen tratar de ser lo más equilibrado posible para ver qué es lo que pasa. Los que son partidarios de algo maravilloso lo pueden usar para ver dónde están parados y corregir sus acciones, enfocarse mejor, y los que no son partidarios de nada para tener una visión más equilibrada. Pero en definitiva creo que le sirve a todo el mundo, hasta el que toma partido como el que no toma partido. Bueno, 14 de mayo, noticia, los embajadores de la Unión Europea acordaron el 17º paquete de sanciones contra Rusia. Horas antes de la cumbre, que se supone que quiere tratar un armisticio. ¿Qué forma de negociar es esta? Acá empezamos a ver las cosas. Si yo estoy tratando de que se sienten dos partes a pelear, aumentar las sanciones. No, porque nos dicen, de esta manera nosotros conseguimos que Rusia piense dos veces lo que va a hacer y se frene. Sabemos que esto no es así. Las sanciones, las 28.500 sanciones que se han tomado hasta la fecha, no llevaron a que Rusia vaya para atrás. Más bien todo lo contrario, radicalizaron la posición de Rusia. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir insistiendo con algo que no funcionó y que obviamente aleja las posibilidades de un debate serio sobre cómo llegar a la paz? Rusia tiene miles de armas nucleares, o sea, los europeos deberían tener en cuenta eso, porque o llegan a la paz o van a una guerra nuclear, y una guerra nuclear no la pueden ganar. Es realmente delirante lo que está pasando. Pero bueno, vamos primero con algunas de las noticias y después vamos a analizar las conclusiones, ¿no? Según Bloomberg, este nuevo paquete que aprobaron y que el 20 de mayo esperan sancionarlo formalmente, incluye una lista negra de 60 personas y organizaciones y restricciones a 150 petroleros de la llamada flota en las sombras. Esa flota en las sombras es la forma que encontró Rusia para burlar las sanciones. Que entre paréntesis yo les digo, el límite, una de las sanciones importantes era el límite de $60 por barril, y eso es básicamente hoy el valor de mercado, ¿no? En realidad, según la Agencia Internacional de Europa, el 30% del presupuesto, perdón, la Agencia Internacional de Energía, el 30% del presupuesto de Rusia se basa en la producción de energía, entonces ahí es donde quiere golpear a Europa, hasta ahora con muy poca suerte. Rusia tiene una flota aproximada de 1.000 buques petroleros que pueden llevar en forma combinada cerca de 100 millones de toneladas. En el 2023, o sea, pocos meses después de iniciar la guerra, eran apenas 600. Esta fue la fórmula que encontró el gobierno de Putin para sortear las presiones de Occidente. ¿Se acuerda que empezaron a poner restricciones en cuanto a seguros y otras medidas burocráticas para impedir que se pueda comerciar con Rusia? Entonces Rusia decidió comprar buques petroleros, en general buques muchos que estaban al borde de la obsolescencia, según dice Occidente. Rusia no hace comentarios sobre el tema. Les han puesto banderas de otros países y desde ayer los hicieron operar. Bueno, básicamente es contra esto lo que ahora intenta apuntar Europa, tras una vieja discusión, ¿no? Porque hacía rato que se sabía, pero el problema que tienen los europeos es que necesitan
ese mismo petróleo para su propia economía. El petróleo, los hidrocarburos rusos son necesarios en Europa, no pueden ser suplidos, por lo menos hasta ahora no lo han conseguido, por otros países, por terceros países, y tampoco obviamente por las energías renovables, que bueno, bien los españoles nos pueden contar qué es lo que pasa cuando falla el sistema. Paralelamente, Emmanuel Macron anunció, y esto lo traigo a título de muestra, ¿no? Para ver en qué andan, que las unidades de artillería César, esos cañones autopropulsados, van a ser prioritariamente transferidos a Ucrania, lo que se produzca. Ellos quieren llevar la producción a 12 mensuales, o sea, 144 sistemas César al año, lo cual es una cifra que demuestra lo lastimoso, básicamente, que es la capacidad de producción en conjunto de la OTAN, ¿no? Es 12 unidades por mes, bueno, evidentemente son absolutamente insuficientes para combatir con un país como Rusia, ¿no? Pero, curiosamente, Emmanuel Macron, que mientras hace eso y sugiere la posibilidad de enviar armas nucleares a Alemania, lo cual ha generado otro enorme problema en la propia Alemania, que no todos están de acuerdo con, primero, ponerse la diana como blanco ante un ataque ruso, porque si siguen poniendo armas nucleares en estas condiciones, bueno, evidentemente se reafirma esa condición. Hasta ahora estaban las de Estados Unidos, pero ahora parece que Francia también, y parecería que Alemania se va a transformar en un estacionamiento de armas nucleares. Cuando alguien no sabe qué hacer con sus armas nucleares, va y las pone en Alemania. Bueno, esto es peligroso. Y además muchos recuerdan en Alemania que Francia fue enemigo de Alemania durante todo el siglo XX y en el pasado también con lo que eran los países las naciones que terminaron formando Alemania. Por lo tanto, hay una memoria histórica que de a poco se siente muy cómoda con lo que está pasando, ¿no? Y en medio de ese marco, de ese Macron superofensivo, aparece otra idea, también de Macron, que es la de decir que básicamente producen todo lo que pueden. De hecho, las palabras del textuales son: inclusive producimos mucho más y mucho más rápido. Es la misma economía de guerra, pero no se puede regalar lo que no se tiene. Entonces le está advirtiendo a Zelensky que no hay más para mandarles. O sea, un puñado de cañones César y se acabó. No tiene más Francia que mandar. Sin embargo, cuando uno lo escucha, es muy belicoso Macron, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué problema tiene de personalidad? Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde a la vez. En algunos momentos reconoce que no tiene nada y en otros momentos quiere seguir subiendo la apuesta contra Rusia. Y esto viene en el marco de otra noticia que estalló en estos días, que es básicamente que la OTAN, según dijo Mark Rutte es el secretario general de la OTAN, un personaje, no sé cómo calificarlo, tenebroso, personaje que si hay a favor de la guerra y de impulsar la guerra como dé lugar sin medir consecuencias, en base suponemos nosotros tener algunos beneficios personales, como haber llegado precisamente a secretario general de la OTAN. Y bueno, Rutte es un personaje realmente, acá por ahí me salgo un poquito de analista y pongo un poco el corazón humano, ¿no? Para calificarlo, pero es detestable. Creo que es uno de los personajes más siniestros que hay en la actualidad. Por suerte, bueno, no tiene tanto poder a pesar de tener una cuota importante. Bueno, ¿qué quiere hacer Rutte? Elevar el gasto de defensa al 5% del PIB para el 2032. Según él, para cumplir con la demanda de Donald Trump. En realidad yo tengo mis serias dudas. Creo que en realidad lo que están tratando es de tener un ejército europeo que independice a Europa de los Estados Unidos, dado que Estados Unidos está tomando una senda que es medio incontrolable para el globalismo liberal. Entonces, dado que está apareciendo con otro sistema, bueno,
parece que quieren generar una fuerza propia y la idea viene por ese lado. Del 5%, el 3,5%, básicamente 2/3, serían destinados a la adquisición de armas y mantenimiento de tropas, lo que se llaman gastos duros, y 1,5% a lo que es ciberseguridad, infraestructura e investigación. La medida, según Reuters, sería el mayor aumento de presupuesto de defensa desde la Guerra Fría y una señal para que Rusia se prepare para la confrontación. Esta gente pretende hacer esta escalada y que Rusia se quede mirando, a pesar de tener superioridad militar más que evidente, ¿no? Que se quede mirando cómo se rearman con la idea de ir a una guerra contra Rusia, porque aparte lo dicen. La realidad hoy es que 24 de los 32 países apenas llegaron al 2% del gasto militar. Lo supera esto Polonia con el 4,12, por lo menos el dato de 2024. Estonia 3,43 y Estados Unidos, que lo mencionan dentro de la OTAN, pero Estados Unidos es algo aparte, que tiene un 3,38%. Pero bueno, llegar al 5% lo consideran absolutamente ambicioso como objetivo. Y en realidad esto implicaría, por ejemplo, un salto presupuestario muy grande para países como Alemania con el 2% o Italia con el 1,49%. O sea, básicamente Italia tendría que casi triplicar su gasto militar en 7 años. Rutte presentó esto en la cumbre de la OTAN en La Haya y contó con el apoyo, como no podía ser menos, de Polonia, Lituania y Estonia, países hiperbeligerantes que quieren una guerra ya con Rusia, aunque Polonia a veces, como se diría en forma muy coloquial, boquea más de lo que hace, ¿no? Habla más de lo que realmente después está, creo que, dispuesto a hacer, porque cuando las cosas se ponen duras, los polacos a veces reflexionan. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Según Andrzej Duda, su país ya gasta el 4,7% del PIB en defensa y quiere aumentarlo más debido a las políticas expansionistas de Moscú, aunque uno en realidad lo que ve son las tropas de la OTAN más cerca de las fronteras rusas. Pero bueno, parece que la mala costumbre de Moscú de no correr sus fronteras para atrás cuando avanza la OTAN podría ser la causa inicial de esta situación, ¿no? Y Lituania y Estonia, dos países liputienses, se han comprometido a alcanzar el 5% para el 2030, según el Financial Times, porque ellos consideran una amenaza existencial a Rusia. Bueno, falta de vergüenza es lo poco que se les podría decir. ¿Qué piensa hacer Estonia con el 5%? Puede gastar el 50% si quieren. ¿Piensan realmente que eso va a ser un disuasivo contra Rusia? ¿No sería mejor sentarse a negociar con Rusia en vez de amenazarla como han hecho con dar un golpe preventivo contra Rusia? O sea, el nivel de delirio de estos personajes que están gobernando estos países es realmente absurdo. Y detrás de ello van millones de personas que van a pagar las consecuencias de las locuras que hacen sus dirigentes, ¿no? Economías como la de Francia e Italia, bueno, están bastante complicadas en esta historia. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, calificó básicamente esto del 5% como un objetivo casi imposible. Y el holandés, que los holandeses no son precisamente otra gente suave para estas cosas, también dijo que eso era extremadamente difícil de alcanzar para la mayoría de los países, ¿no? Realmente Estados Unidos, por ejemplo, para tener una idea, debería subir su presupuesto de los 850.000 millones de dólares que tuvo el año pasado a 1,5 billones al año para seguir los consejos de Rutte. Porque Rutte aparte le aconseja a Estados Unidos. Francia debería gastar 30.000 millones de dólares más y Alemania 45.000 millones de euros.
y Alemania 45.000 millones de euros, lo cual sería una cifra que sacudiría el presupuesto alemán, y según Friedrich Merz, el nuevo canciller, pidió no hablar de valores reales, sino de hablar en porcentajes abstractos. Bueno, me parece que Merz dice esto no lo podemos hacer sin que nos estalle el país. Básicamente, lo que se considera es que es absolutamente imposible que se alcance esto sin recortar los programas sociales. O sea, la plata para este rearme tiene que salir de los programas sociales. Por eso es que la Unión Europea se dedica a presionar a aquellos que no controlan las redes como ellos quieren, a aumentar enormemente la presión sobre los ciudadanos, sobre la libertad de expresión, sobre cualquier manifestación política que les sea contraria, porque básicamente saben que cuando pongan en marcha ese plan de prepararse para una guerra con Rusia, entre otras cosas, van a tener que hacer un brutal recorte social que va a generar muchísimas protestas, y cada vez es más difícil controlar esa situación diciendo que Putin en realidad se está expandiendo. Por eso tanto esfuerzo en mostrar a Putin como alguien belicoso. Ese es el problema, que es lo que venimos tratando en estos días. Se necesita mostrar a Rusia como un país fuera de control y belicoso que va a arrasar a Europa para poder justificar estas medidas que quieren tomar. Otro tema. ¿Cómo está la situación, ¿no? Se dio a conocer una nueva noticia donde Rusia ha conseguido elevar la cantidad de personal militar que se alista voluntariamente, cosa que esto no puede hacer ninguno de los países occidentales, entre 50 y 60.000 diarios, mensuales. Esto duplica básicamente las cifras anteriores de 30.000, que era lo que se estaba mencionando. Ucrania, con su esfuerzo de guerra, con las personas básicamente cazadas por las calles y arrastradas de los pelos, hay montones de videos de cómo funcionan los reclutadores ucranianos, que salir a la calle en camionetas sin identificación, y cuando ven a alguien que les parece más o menos en edad de servir al ejército, y eso es mucho en Ucrania, porque va a ir prácticamente de los 18 años hasta los 60, y prácticamente en cualquier condición física, directamente lo secuestran, lo meten a la fuerza, y hay escenas desgarradoras que hemos visto en ese aspecto. Bueno, con toda esa política, Ucrania no puede oficialmente capturar más de 30.000 personas. Rusia duplica esa cifra voluntariamente. Bueno, esto es una diferencia de los enfoques que hay entre ambos países, y que además se sostienen más considerando que aproximadamente las pérdidas del ejército ucraniano tienen que ser entre 2,5 veces y 5 veces superiores a las del ejército ruso. Algunos lo llevan hasta 10-1, dado que el intercambio de cadáveres entre ambos bandos ha sido más o menos de 10-1. El número de prisioneros de guerra ucranianos considerado más de 40 veces superior al de prisioneros rusos capturados por los ucranianos. Y en definitiva, estas son muchas de las cuestiones que explican las acciones entonces de Zelensky ante un ejército debilitado, agotado y envejecido. Una noticia más me parece que también es importante para traer, que tiene que ver con unas declaraciones de Grigori Gilot. Grigori Gilot es el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, el NORTHCOM, quien ante el Congreso dijo que quedan varios escenarios plausibles en los que el conflicto de Ucrania podría escalar hasta convertirse en un conflicto militar directo con los Estados Unidos. Por eso es que está preocupado Trump. Gilot señaló que Rusia, China e Irán evitan la confrontación abierta. Eso lo venimos diciendo todos los días. Pero consideran que Occidente está en decadencia.
lo cual evitan la confrontación abierta, como lo he explicado muchas veces a nuestros queridos NAFOS visitantes que a veces tenemos en el chat, porque si yo estoy siendo cada vez más fuerte y estoy ganando la guerra y vos la estás perdiendo y cada vez sos más débil, ¿por qué razón querría yo escalar la guerra? Yo voy esperando, no voy a enfrentar a Estados Unidos ahora, voy a esperar a que Estados Unidos se vaya cayendo, porque en algún momento será fácil la victoria. Ese es el razonamiento que tienen. Y esto es lo que acaba de informar nada más que el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, ¿no? Que me imagino que tiene alguna idea de lo que está hablando. Y si esto lo dice ante el Congreso, es porque debe estar un poco preocupado este hombre por las noches cuando va a dormir. La declaración de Guillot, en realidad, se produce en medio de los comentarios de Kate Kellogg, el enviado especial para Ucrania y Rusia, al cual también le pusieron un tutor, recordemos eso, ¿no? Estados Unidos está tratando de discutir el despliegue de fuerzas de la OTAN, según Kellogg, un contingente militar de Gran Bretaña, Francia, Polonia y Alemania, que funcionaría como fuerza de estabilidad, cosa que Rusia ha sido absolutamente tajante en rechazar como una posibilidad. Y en este marco, entonces, es que llega la cumbre, ¿no? Putin llega en realidad desde una posición de fortaleza. Básicamente no necesita la paz Putin, porque está ganando la guerra. Entonces, ¿por qué va? Porque necesita usarla como un instrumento. Él tiene hoy, vuelvo al tema de los datos duros, la iniciativa militar en Ucrania. En todo el frente, en el este, en el sur, en todos lados. Tiene una economía blindada, dado que tiene el apoyo de países asiáticos y algunos países de Medio Oriente, países que estamos hablando de la envergadura de China, de India, de Emiratos Árabes, que le permiten, bueno, sostener su economía sin ningún tipo de contratiempo. Como decíamos, tiene 60.000 voluntarios al mes que se suman al ejército, lo cual implica que estamos hablando arriba de 1 millón de hombres por año que se está sumando al ejército ruso. Básicamente está desgastando a su enemigo y está ganando terreno. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Putin? Bueno, llega a Estambul con la idea de mostrar disposición al diálogo. ¿Para qué? Para debilitar la narrativa occidental, precisamente de que es ese agresor implacable que va a destruir Europa. Se quiere mostrar como una persona normal. Si él no va personalmente, porque él no quiere ir a hablar con Zelensky, no quiere darle a Zelensky esa entidad, porque de hecho, aparte, los rusos ni siquiera consideran presidente a Zelensky, lo consideran un usurpador. Solo iría si va personalmente Trump, que eso es lo que hoy se está discutiendo en esa historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer desde este momento? También profundizar las divisiones entonces en Occidente. Esto lo hemos charlado en nuestros programas. La Unión Europea cada vez más fracturada, Estados Unidos con Trump dividido también al medio y enfrentado con la Unión Europea. Y también, y esto creo que es el eje principal de lo que quiere hacer Putin, consolidarse a través de la legitimidad internacional para la posguerra. El objetivo real de Putin, congelar el conflicto con un reconocimiento implícito de conquistas territoriales, porque ha hecho eso y ahora lo que busca es que el resto de las naciones reconozcan estos como territorios rusos. Y eso sería el sello definitivo para la situación. Y neutralizar la posición de Ucrania como un ariete occidental contra Rusia. Por lo tanto, Putin no le interesa buscar la paz, lo que busca es consolidar el poder que tiene hoy, imponerse como un actor central en la geopolítica mundial, estatus que había perdido después de la caída de la Unión Soviética, y Rusia había sido rebajada, podríamos decir, a una posición de país neutral, podríamos decir, de una potencia regional.
Por otro lado, podemos determinar también que otro de los objetivos de Putin es resolver la cuestión de la seguridad de su país, deteniendo finalmente el avance de la OTAN, que viene siendo desde los años 90, sobre sus fronteras. Zelensky llega en otras condiciones, muy distinto. Básicamente llega cercado. Su condición de alto el fuego, lo que él está reclamando, no es una señal de fortaleza, sino en realidad de debilidad. Tiene un ejército debilitado, agotado, envejecido, como decíamos antes, sin hombres, sin material militar, con dificultades de Occidente, que cada vez tiene más problemas para aprovisionarlo. El apoyo occidental se va reduciendo en muchos sentidos, inclusive en el económico. Por lo tanto, careciendo de esos reemplazos y con una moral interna que se va erosionando a medida que va pasando el tiempo y con la aparición de divisiones políticas, básicamente lo único que le queda es apostar a ser un moderado frente a un Putin agresivo y mantener de esa manera la simpatía internacional y conseguir de esa manera ganar tiempo, forzar un alto al fuego, estabilizar sus líneas y evitar el colapso que se espera para este año si no consigue hacerlo. Y Estados Unidos con Trump busca ¿qué? Salida, busca salir de este conflicto. Yo creo que nos tenemos que olvidar un poquito de lo que dice la prensa occidental, inclusive la prensa que se presenta como antiestadounidense, porque en realidad responde a otros intereses un poco más ocultos. Podríamos decir que responde a los intereses del globalismo. Esa prensa nos habla muchas veces de jugadas brillantes, estrategias ocultas y demás, y la realidad es que Trump no tiene interés en que Ucrania gane la guerra, simplemente él lo que quiere es terminar la guerra en términos que le sirvan para presentarlo eso en su propio electorado, que es lo único que le interesa, básicamente. Necesita vender su figura y decir, gracias a mí, que yo soy el gran líder mundial, conseguí frenar esta guerra que había ocasionado Biden. Ese es el objetivo de Trump. Retirarse de un compromiso que él lo considera improductivo, que no le da nada a Estados Unidos y no le da nada a él en lo personal. Obligar de paso a Europa, en manos de los globalistas, a hacerse cargo del problema de Ucrania. ¿Por qué? Porque no lo van a poder sostener, porque Rusia va a terminar imponiendo sus condiciones y eso es una derrota de los enemigos de Trump. Por lo tanto, también no tenemos que creo que dejarnos llevar por las ideas de que el equipo de Trump va a presionar por la paz. El equipo de paz va a funcionar como una especie de facilitador, pero se ha retirado de la posición de garante de la paz. Es decir, Trump no piensa mandar soldados a luchar por nadie para garantizar nada. Entonces, lo que él quiere básicamente es salir de esta historia, congelar la guerra lo más rápido posible, adjudicarse una victoria diplomática y volver con su idea de American First en su política central, como podríamos decir. Recalcular las relaciones y las posiciones de los Estados Unidos sin más líos que no le aportan nada a su programa, sino más bien trae problemas. Y por otro lado, el otro actor que intenta colarse en esta reunión, aunque en realidad no ha sido invitado, mostrando cuál es la realidad, es la de Europa. Europa está dividida, Macron y Scholz dicen que ellos van a apoyar, pero en realidad que no tienen más dinero. Polonia, Lituania y Estonia hablan de una amenaza existencial, pero obviamente no pueden hacer nada para cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania. Italia y Alemania se oponen a la idea de llevar el gasto militar al 5%, porque es inviable políticamente, no lo toleran sus propias poblaciones, y hablan de sanciones nuevas, pero la verdad,
¿Van a asustar a Rusia con esas sanciones? Obviamente que esto es un poco de juego para la tribuna, es un poco de publicidad que no va a tener ningún efecto práctico en esta guerra. ¿Qué escenarios se abren entonces? Bueno, un acuerdo táctico parcial es una posibilidad, un alto al fuego provisional, supervisado por terceros, que pueden ser Turquía o China, donde la OTAN va a intentar colar fuerzas como fuerzas estabilizadoras en el oeste del Dnieper, y Rusia, en cualquiera de las hipótesis, va a mantener su territorio tomado, y Kiev se salva básicamente de una derrota inmediata. Esto sería una de las posibles soluciones. Rusia consolida de esa manera su poder, consolida los territorios que conquistó, consolida su estatus, y habría que empezar a discutir las sanciones. Zelensky podía estirar su agonía y Trump se podía vender como alguien que había conseguido una parte de pacificación. El escenario, a mi juicio, más probable sería otro escenario, el segundo, que sería un estancamiento prolongado sin acuerdos, donde la cumbre en general fracasa porque no genera el consenso necesario. Rusia sigue avanzando, la fragmentación europea se va a ir profundizando, Zelensky queda debilitado y Trump impulsa una política de, bueno, encontrar una solución a esto porque si no nos vamos y te tenés que arreglar solo. Y se lo dice a los europeos, ustedes hablan mucho, pero bueno, llegó el momento de hacerse cargo. Básicamente ahí se impone el realismo militar y la guerra va a continuar hasta tanto se acepte esta realidad de que quien tiene la victoria es el que pone las condiciones, y no se le puede imponer a Rusia, que está ganando la guerra, las condiciones como si lo hubiese perdido. Y hay un tercer escenario, que sería el más preocupante, que es el menos probable, que es el que agita la prensa globalista, que es la idea de, bueno, desplegar de todas formas, sin acuerdo de Rusia, tropas de la OTAN en el Dnieper como una misión de estabilización, aumentar los ataques preventivos, sabotajes y, en consecuencia, las tensiones nucleares. Y esto puede romper el equilibrio y entrar en un conflicto directo Rusia con la OTAN y Estados Unidos. Este es el peor escenario, pero también yo creo que hoy es el menos probable, dado que Trump no tiene ningún interés en meterse en el escenario. Por eso es muy difícil creer que Trump va a sostener, o por lo menos por mucho tiempo, capaz que las anuncia, pero en poco tiempo las va a dejar sin efecto. Otras sanciones, aumentar, como decían, el 500%, lo que dijo Macron que iba a pasar, que ellos lo pusieron de forma preventiva, pero que Trump iba a esperar. La realidad es que Trump, si va por el camino de las sanciones, va a retroceder muchos casilleros con Moscú. Hoy con Moscú volvió a tener relaciones diplomáticas, cosa que se habían perdido con Biden, y si da ese paso otra vez volvería a ir para atrás y no conseguiría nada a favor. Así que, ¿cuál sería la ganancia para Trump de ir a esa cuestión, ¿no? Básicamente todos están negociando de una posición de debilidad, excepto Rusia. Y en realidad parecería como, bueno, esta mesa de paz, en realidad esta cumbre de paz sería más que nada una cumbre donde vamos a ver cómo salimos todos lo menos dañados posible. Putin tiene la iniciativa de su lado, llega tranquilo, Zelensky está contra las cuerdas y Trump quiere salir rápido de este conflicto. Europa vacila entre si asumir o no más responsabilidades, porque en definitiva no tiene con qué, y básicamente el tiempo se va a inclinar a favor de quien tenga más poder. Y ya para finalizar, vamos a hacer el último capítulo de esto, que es lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual los europeos, los líderes europeos como Macron o Steinmeier o ahora
de alguna manera también se pueden ir sumando a los alemanes, pero aunque lo hacen con bastante más cuidado, pero sí polacos y escandinavos y sobre todo bálticos. ¿Por qué razón insisten en una guerra que no pueden ganar? Y yo creo que acá la cuestión pasa porque básicamente esto lo que hay es un reflejo de debilidad. Esto no es una posición de fuerza en realidad europea, sino es una posición de debilidad europea. Los europeos no tienen un bloque militar autónomo, por eso esa necesidad de aumentar el gasto a 800.000 millones de dólares y generar un ejército europeo que nunca en los papeles se terminó pasando los papeles a las realidades. El hecho de tener un ejército poderoso al nivel de Estados Unidos o de Rusia sería el objetivo de eso, porque, bueno, básicamente sin ejército no hay posibilidad de soberanía real. Por eso ellos están siempre dependiendo de lo que diga Estados Unidos, ¿no? Por sin la capacidad de Estados Unidos no podría sostener una guerra importante con una potencia, como es el caso de Rusia. Y ahí uno se pregunta por qué razón entonces actúan como si estuvieran en condiciones de generar esa guerra, cuando en realidad no lo tienen. Porque en realidad la postura beligerante es la forma de esconder la impotencia estructural detrás de una retórica agresiva. Es básicamente una manera de reafirmar el liderazgo interno en momentos de crisis. Europa está en crisis, su sistema político está en crisis, sus gobiernos son absolutamente impopulares, o la gran mayoría por lo menos así lo son, entonces la necesidad que tienen es de conseguir un liderazgo interno. Y eso sería una de las formas que han pensado. Por otro lado, justificar así también el gasto militar masivo ante sociedades que durante décadas les han vendido lo contrario, que todo era paz y amor y que no hacía falta gastar en armas, y hoy de golpe le tienen que decir lo contrario. Y la otra cuestión tiene que ver con proyectar una imagen de potencia moral frente a un mundo que no responde básicamente a esos valores. Europa, desde la ideología woke y desde esta cuestión, intenta mostrarse como una especie de faro moral ahora, ¿no? Tiene una clase política que viene con la idea de no ceder ante tiranos, no repetir lo que pasó en Múnich, haciendo referencia al ascenso de Hitler, que la paz se logra entonces con firmeza y que no se puede apaciguar o negociar con el agresor. Esta visión moralista que de alguna manera surge tras la Segunda Guerra Mundial impide que vean el mundo como es en realidad y no como ellos imaginan que debería ser. Por lo tanto, tienen incapacidad para ver las diferencias entre lo que era Putin y Hitler, que no tienen nada que ver como ellos intentan hacer ver, y que Kiev no es Checoslovaquia. Entonces, básicamente no estamos en 1938 ante el ascenso del nazismo, sino estamos en otra circunstancia donde ellos y su doble moral han ocasionado una guerra como la que estamos viendo. Las peleas por el liderazgo europeo entre Macron, antes con Merkel, ahora con Steinmeier, también tienen que ver en definir cuál es el camino estratégico, quién va a marcar el ritmo, Alemania por el peso económico, que ahora está trastabillando, o Francia, que quiere aprovechar precisamente esta cuestión industrial de Alemania, estaba caída de su peso económico, y dado su papel global más importante que el de Alemania y sus armas nucleares, bueno, compensarlo esto y mostrarse como quien rige los destinos de Europa, ¿no? La presión contra Rusia entonces les sirve para marcar una agenda de defensa, reclamar protagonismo y justificar ambiciones de rearme, a pesar de que sus poblaciones y capacidades reales no acompañen estas ideas. Europa también ha perdido relevancia en la arquitectura global, no lidera tecnologías claves, está demográficamente estancada y depende energéticamente de actores externos. Por lo tanto, su agresividad
pasa a ser la forma de evitar esta caída. Es la idea de un imperio que se transforma en violento a medida que va perdiendo poder. Intentan cambiar su destino en función de una agresividad estratégica. Creen que pueden mantenerse en la mesa de los grandes decisores, de las grandes potencias, si lideran la resistencia ante Rusia, aunque esto sea absolutamente insostenible sin el papel de los Estados Unidos por detrás, y aún dudoso con los Estados Unidos por detrás. También tienen problemas con la cuestión del giro estratégico que dio Estados Unidos con Trump, la idea del American First, la idea de romper con el globalismo económico, cambia el juego para el proyecto europeo, y no entienden o no quieren aceptar en realidad que Estados Unidos no tiene hoy interés en ese proyecto europeo y tampoco tienen interés en la expansión de la OTAN sobre Ucrania, ni siquiera sobre Rusia. El modelo de Trump es otro y esto es lo que más cuesta que se acepte. Macron y sus pares se niegan a adoptar la estrategia de la nueva realidad. Prefieren seguir presionando a Rusia como si Estados Unidos en realidad fuera su último salvador en algún momento. Y esto es una apuesta muy peligrosa, dado que están basadas en hechos del pasado e ilusiones que no se corresponden con la realidad actual. Europa se va aislando del mundo, pretende hacer la cabeza de una cruzada moral que el resto del mundo no acompaña, y con eso coquetea con el peligro de una guerra nuclear, convencional desde ya, pero también que puede escalar a nuclear, con Rusia. Y a la vez produce un empuje de Rusia hacia los brazos de China y de Irán, creando un bloque cada vez más fuerte antioccidental. Por lo tanto, con economías sobrecargadas como tiene, y tensiones sociales y una militarización sin apoyo popular, bueno, la conclusión es que esta agresividad europea no es racional en términos de poder, y este es el grave problema que tiene. Es una respuesta psicológica, ideológica y simbólica, no basada en una cuestión tangible. Macron y sus socios no están actuando con el equilibrio y la frialdad que el poder requiere. Esto los distingue muchísimo de lo que ha hecho lo que ha hecho Putin. Putin esperó su momento, armó su país para poder dar este golpe en Ucrania y reafirmarse como país soberano y detener la expansión de la OTAN. Pero tenía la base material como lo está demostrando en Ucrania. Ellos, Macron y sus pares, no tienen esa base material y están actuando como lo tienen. Le falta ese equilibrio que tuvo Putin para entender cuál era la realidad y tener que soportar acciones que hizo el occidente colectivo, Estados Unidos y Europa, con las cuales Rusia no podía hacer más que perder espacio, pero sin embargo no estaba todavía en condiciones de enfrentarlo. En definitiva, Putin actúa desde la lógica más pura, desde lo más crudo del poder. Trump lo hace desde una situación de cálculo-beneficio que lo acerca mucho también a esta lógica cruda del poder. Y los europeos navegan en la ambigüedad. Bueno, esto es una disonancia cognitiva altamente peligrosa, que puede llevar al desastre a Europa y arrastrar a buena parte del mundo con ellos. Hay una segunda explicación de por qué Europa puede estar haciendo esto, que tiene que ver con ser el refugio del globalismo y de la remodelación del mundo para las nuevas tecnologías y para la necesidad de hacer gobiernos corporativos que destruyan los estados o los minimicen en sus funciones.
Esto lo vamos a tratar en algún otro programa por cuestiones de que nos excedemos demasiado en el tiempo.